Bien, buenas tardes a todos. Como había dicho, vamos a hacer un repaso de lo que ya vimos, pero no quedó grabado para tener una evidencia de la clase y para que los compañeros que no pudieron asistir a esa clase puedan tener también un material de consulta para poder estudiar el tema de arreglos. Según leí en el grupo, ya vieron arreglos como 3 veces por ahí en distintas materias. Es así, ¿verdad? Sí, profe. O sea, no es algo nuevo para ustedes, entonces el tema de arreglos. Sí, ¿Y ya en se qué? dio anteriormente. ¿Cómo? Ya se dio ya. ¿Y en qué lenguaje vieron arreglos? Estructura de datos ¿Pero en qué lenguaje programaron? en Java. En Java también. En Java Todo en también. Java fue, profe. E hicieron ejercicios tipo... Llegaron a hacer arreglos de objetos, por ejemplo. Sí, llegamos ya, pero no se estudió a fondo. Ya, bueno. Y a mí en el programa de estudios que tengo de la materia que ustedes están cursando, está el tema de arreglos. Entonces, vamos a ver los que manejan súper bien, les va a servir como repaso. Los que más o menos les va a servir para fijar conocimiento y para los que no entendieron nada les va a servir para aprender. Entonces, vamos a empezar. En Java, la estructura de datos más simple es el arreglo. Un arreglo de datos básicamente es un conjunto de información la cual nos permite agrupar información normalmente de un tipo en particular. Por ejemplo, en la figura podemos observar dos arreglos. Uno es del tipo entero, que sería este, y el otro es del tipo persona, que sería este arreglo. Es decir, que podemos declarar arreglos que contengan cualquier tipo de datos, ya sea tipos primitivos eh, o de tipo object. En este primer caso, el arreglo contiene 8 elementos. Sería el length de ese arreglo, los cuales se enumeran del elemento 0 al elemento 7. Entonces acá tenemos 8 elementos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 elementos. Eh, Esto quiere decir que los arreglos en Java y en la mayoría de los lenguajes inician en el índice 0. Y el último elemento tendría el índice número de elementos menos 1. ¿Se entiende eso, verdad? El largo del arreglo menos 1 sería el índice del último elemento del arreglo. O sea, 8 menos 1 da 7. Entonces, ahí obtenemos el último índice de nuestro arreglo. Tenemos por otro lado el arreglo de tipo persona, el cual contiene también 7, el cual contiene 7 elementos, perdón. Siempre quiere confundir el índice con la cantidad de elementos. Tenemos el arreglo del tipo persona que contiene 7 elementos. El length, familiarícense con esta palabra, que es una función de Java que se usa para obtener la cantidad de elementos que tiene un arreglo o un vector o un array. Cualquiera de los tres nombres es correcto. Y el índice va a ser
del 0 al 6. Es decir, cantidad de elementos menos uno es igual a último índice del arreglo, que sería en este caso 6. No todos los elementos del arreglo deben contener valores. Por ejemplo, si el arreglo de enteros fuera de 10 elementos, pero solamente tiene 7 valores, los últimos 3 valores tendrían su valor por default del tipo declarado. En este caso, como es del tipo entero, el valor por default para el tipo entero es 0. Entonces, si acá teníamos el índice 8, el índice 9, entonces tendríamos un arreglo de 10, de un length de 10, y en los dos últimos estarían los valores por defecto, si es que no se asignó ningún valor. Este sería el índice 8 y este sería el índice 9. Entonces acá si no le asignamos también tenemos 0. Y en el caso del arreglo del tipo object, si fuera de 10 elementos y solo tuviera 5 objetos, es decir, estamos hasta acá nomás cargado, 5 objetos de tipo personas definido, entonces los 5 restantes su valor sería null, ya que ese es el tipo por defecto para los tipo object. Vamos a ver ahora la sintaxis para el manejo de arreglos. En esta lámina podemos observar la sintaxis para la declaración de un arreglo de una dimensión. En la siguiente clase vamos a ver la declaración de un arreglo de dos dimensiones, es decir, matrices. Y básicamente es como declarar una variable, excepto que vamos a utilizar los corchetes para indicarle a Java eh, que estamos declarando un arreglo. Los corchetes se pueden utilizar en dos partes. Se puede declarar primero los corchetes y luego el nombre del arreglo. Esto sí es obligatorio declarar el tipo al inicio. O se puede declarar también de esta manera. Primero el tipo de datos que va a contener el arreglo, el nombre del arreglo y finalmente los corchetes que le indica a Java que va a hacer un arreglo. Acá tenemos ejemplo de declaración de arreglos del tipo primitivo. Por ejemplo, acá tenemos un arreglo que se va a llamar enteros, que va a contener datos del tipo entero. Y el corchete acá le indica el, que esta variable que estamos declarando es del tipo arreglo. También se puede declarar de esta manera. Primero el tipo, el nombre y finalmente los corchetes. Y la misma cosa para los tipos booleanos. También se pueden utilizar para declarar en arreglos que van a contener tipo de datos booleanos. Y para declarar arreglos de tipo object se hace de esta manera. Sigue también esta mismísima estructura o esta estructura. Personalmente y por buena práctica se recomienda utilizar esta estructura para que sea más legible nuestro código. Entonces, vamos a enfocarnos en esa forma de declarar. Si vamos a declarar un arreglo que se va a llamar personas, que va a contener objetos del tipo persona, esta es la forma de declarar. El tipo de dato es persona,
ya que cuando creamos una clase estamos creando un nuevo tipo de dato, que es un tipo object, que sería nuestra plantilla, nuestra clase. Eh, es un concepto fundamental de la programación orientada a objetos, las clases. El nombre de nuestro arreglo y finalmente los corchetes. Esa sería la forma correcta de declarar. Si vamos a declarar un vector que va a contener nombres, le ponemos que vamos a guardar datos del tipo string, que el tipo string es también un tipo object, no es un tipo primitivo. Le indicamos el nombre del arreglo o del vector o del array y los corchetes. Se abre, se cierra y punto y coma al final, y con eso ya tenemos declarado nuestro arreglo y ya se puede utilizar. Ahora vamos a ver cómo instanciar arreglos. Partiendo de las variables definidas en la lámina anterior, en esta lámina vemos la sintaxis para instanciar arreglos de una dimensión según el tipo de dato que estemos utilizando. La sintaxis es muy similar a instanciar una variable del tipo object. Y de hecho, esta es una de las características de Java. Incluso los arreglos o cualquier tipo en Java que almacena una referencia hereda de la clase object de manera directa o indirecta. Por lo tanto, los arreglos también descienden de la clase object. Sin embargo, la diferencia con instanciar un objeto normal a un arreglo es que en un arreglo indicamos el número máximo que contendrá dicho arreglo. Previamente en la definición de la variable ya se indicó qué tipo es el que se va a almacenar. Y ahora debemos indicar que crearemos un objeto de cierto tipo y que contendrá un número de elementos según nosotros le indiquemos. Entonces, la forma de declarar es nombre arreglo igual a new, usamos la palabra reservada new, ponemos el tipo y entre los corchetes ponemos el largo que va a tener nuestro arreglo. Acá tenemos los ejemplos. Ya declaramos un arreglo que se va a llamar enteros. En la lámina anterior vimos eso. Acá ya estamos instanciando. Estamos diciendo que se va a preparar ese arreglo para recibir 10 elementos del tipo entero. Entonces este sería un arreglo del tipo entero de largo 10. Si vamos a declarar un tipo de arreglo banderas que va a guardar el tipo booleano, le indicamos también con la palabra reservada new, y el arreglo del tipo boolean va a ser de largo 5. Y acá vemos el ejemplo para instanciar arreglos de tipo object. Ya habíamos declarado previamente y ahora ya estamos instanciando. Entonces se instancia de la siguiente manera: el nombre del arreglo que declaramos, la palabra reservada new, el tipo de dato que va a contener y la cantidad de elementos que va a contener este arreglo. Entonces, este arreglo de tipo persona va a tener un largo de 7, de 13 elementos. La misma cosa para nombres. Este ya es el nombre que habíamos instanciado. Se usa la palabra new, la palabra reservada new. Le decimos el tipo dato y acá vamos a guardar 8 elementos. Arreglo de tipo string de largo 8.
Bueno, ya instanciamos el arreglo y ahora podemos pasar al siguiente paso que sería inicializar. Entonces ya vimos el paso uno, que es declarar el arreglo. El paso 2, instanciar el arreglo. Y ahora vamos a ver el paso 3, que sería inicializar los elementos del arreglo. Y esta sería la sintaxis genérica para inicializar los elementos de un arreglo de una dimensión. Se indica el nombre del arreglo, el índice donde se va a guardar ese elemento y el valor que se va a guardar. Sencillamente así ya se asigna un valor a un elemento del arreglo y ese valor ya queda inicializado. Y les repito nuevamente, como dije anteriormente, si no se inicializa los elementos, todos los elementos del arreglo, en esos elementos que no fueron inicializados, quedan con el valor por default de acuerdo al tipo de dato que estemos declarando. En este caso, en caso de los enteros, guardaría 0. Y este es un ejemplo más concreto, ¿verdad? En el arreglo enteros, que ya hicimos el paso 1 y el paso 2, hicimos la declaración, hicimos la instanciación y ahora lo que vamos a hacer es asignarle 15 a la posición 0 del vector enteros. Entonces en esta posición está guardado guardamos el valor 15 con esta línea. En la siguiente posición le asignamos 13 a la posición 1 del vector también enteros. Entonces ya tenemos dos elementos inicializados con valores en nuestro arreglo enteros. Para inicializar los elementos de un arreglo de tipo object, se procede casi muy similar, solamente que tendremos que utilizar el constructor de la clase para poder ir asignando los valores que queremos guardar. Por ejemplo, en en el índice 0, utilizando la palabra reservada new, le decimos que vamos a guardar un dato del tipo persona. ¿Y acá qué va a guardar? No va a guardar nada porque no le dijimos nada. Entonces no guarda nada. Sin embargo, acá en el índice 1, sí ya estamos usando el constructor de la clase, donde estamos enviándole los parámetros al arreglo porque va a guardar datos del tipo persona y según lo que vemos acá en el código, este tipo persona tiene entre sus atributos el nombre y el apellido. Entonces le enviamos eso como parámetros y se guarda en la posición 1 del arreglo personas, se guarda como el atributo nombre, se guarda Pedro y como el atributo apellido se guarda Lara. Si tenemos un arreglo del tipo string, directamente se asigna la posición del arreglo, se usa la palabra reservada new, el tipo de dato que va a contener y el valor. Recuerden siempre que los tipos de datos string van entre comillas dobles para que no les dé error el código. Entonces Juan se va a guardar en la posición 0 del arreglo llamado nombres. Y Sara se va a guardar en la posición 1 del arreglo nombres.
¿Y cómo extraemos elementos de un arreglo? Para leer o extraer elementos almacenados en un arreglo, basta con indicar el nombre del arreglo e indicar el índice del elemento que queremos extraer. Eso nos va a regresar el elemento del índice indicado. Es importante no pasarse del número máximo de elementos porque o si no vamos a tener un error. En esta lámina podemos observar varios ejemplos con arreglos que almacenan tipos primitivos o tipos object. En ambos casos la sintaxis es la misma. Al momento de extraer o leer, la sintaxis ya es igualito para ambos casos, ¿verdad? Solo debemos tener, y atiendan bien eso, debemos tener la variable que va a recibir el objeto que vamos a extraer de nuestro vector. Es decir, este va a extraer el elemento 0 del vector enteros que tiene un valor guardado y va a asignar a esta variable que yo le estoy diciendo acá. La misma cosa esto. Va a extraer el elemento almacenado en el índice 1 del tipo entero y le va a asignar a esta variable también del tipo entero. Ojo con eso que yo no puedo declarar acá, por ejemplo, string i y ponerle entero 0, siendo que yo de acá estoy trayendo datos del tipo entero. Tengan cuidado con ese tipo de errores que quieren pasar, ¿verdad? Al menos cuando uno empieza con el tema de arreglos. Y la misma cosa para extraer elementos de arreglos del tipo object. Le indicamos el índice de qué arreglo vamos a extraer y tenemos que indicarle en qué variable va a guardar. Y acá le decimos que va a guardar en la variable P1 que va a ser del tipo persona. Tiene que ser del mismo tipo de elementos que tenemos guardado en el arreglo. Y la misma cosa acá, y la misma cosa acá, y la misma cosa acá. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Bueno, Profe, antes que pase, sí, ¿viste? decime. La lámina anterior estaba el objeto en el anterior a este. Ahí donde dice persona uno new persona, paréntesis, Pedro, el nombre y el apellido que era Pedro Lara. Sí, Ese cuando nosotros extraemos te va a salir Pedro Lara en la variable te va a traer todo. completo. Completo te va a traer. Y después vos podés decidir qué imprimir. Si querés imprimir solo el nombre o solo el apellido. Si tiene edad, solo la edad. O querés solamente el nombre, nombre, apellido, edad. Ah, bueno, ok. Si te trae todos los datos del objeto. Absolutamente todos. Y vamos a ver los ejemplos cómo seleccionar solamente un atributo, por ejemplo. Sí, eso sería bueno. Sí, vamos a ver esos ejemplos. Bueno, declaración, instanciación e inicialización. Un repaso nuevamente de lo que vimos en las láminas anteriores. Una sintaxis simplificada para declarar, instanciar e inicializar los elementos de un arreglo es de esta manera. Si tenemos, por ejemplo, el tipo entero, que sería este caso, le decimos que vamos a
crear un arreglo del tipo entero que se va a llamar edades y va a contener estos valores. Entonces ya estamos haciendo los 3 pasos en una sola línea para simplificar el código. Lo mismo pasa para tipo object, ¿verdad? Le decimos que vamos a crear un arreglo que se va a llamar personas. Esto le indica que va a ser un arreglo, va a ser del tipo persona y van a tener estos valores. Entonces, new persona, este ya dijimos, no va a tener nada porque no le enviamos nada. Este sería el índice 0. El orden del índice está definido por este orden. Este es el índice 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, esto es el 4. Eso funciona así. Estos se van a guardar efectivamente en estos índices. Entonces, en la posición 0 no se va a guardar nada. En la posición 2 se va a guardar el atributo de nombre Juan y atributo apellido Pérez. Si voy a hacer un arreglo de tipo string donde voy a almacenar solamente nombres, declaro el tipo de dato, luego uso la misma sintaxis que tenemos acá, le damos es igual, abrimos corchete y entre comillas dobles le vamos indicando los valores que queremos almacenar. Y nuevamente esto se va a guardar en la posición 0. Esto se va a guardar en la posición 0. Esto se va a guardar en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. Es otra manera de declarar, instanciar e inicializar arreglos de forma simplificada. Y acá tenemos un ejemplo de arreglo de una dimensión donde vamos a declarar y vamos a hacer este ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es declarar un arreglo del tipo entero. La sintaxis era de esta manera. In edades, por ejemplo, indicamos que va a ser un arreglo. Punto y coma al final no hay que olvidar. Luego hay que instanciar. Y para instanciar se hacía de esta manera. Edades es igual a new, va a ser el tipo entero. Y le vamos a decir que vamos a guardar 3 elementos. Y ahora ya podemos usar nuestro arreglo, ya podemos asignarle valores. Entonces acá sería declaramos un arreglo de enteros. El paso 2 sería instanciamos el arreglo de enteros. Y el tercer paso, ¿cuál sería? No sería asignar los valores. Exactamente. Inicializar
Inicializar los valores del arreglo de enteros. Entonces se hacía de esta manera. En el índice 0 voy a guardar 30, por ejemplo. En el índice 1 voy a guardar 15. Y en el índice 2 voy a guardar 42. Entonces ahora ya podemos leer nuestro arreglo. Entonces simplemente usamos system out print ln para leer y arreglo enteros. Este sería el paso 4. Leemos los valores de cada elemento del arreglo. Arreglo enteros, índice 0. Vamos a probar. Y me dice, se me fue un cerito acá. Acá tenía que ir al 0. Índice 0. Ahí, entonces, ven que el valor que está guardado en el índice 0 es 30. Entonces, efectivamente nos imprime ese valor. Vamos a imprimir lo que hay en el índice 1. Y efectivamente 15. Y vamos a imprimir también lo que hay en el índice 2. Y tenemos entonces todos los valores de nuestro arreglo. Y vamos a dejar de asignar valor al índice 2 y vamos a ver qué nos imprime ahora. Efectivamente nos imprime el valor por defecto, el tipo de dato declarado para el arreglo, e imprime 0. Pero como es medio argel hacer esto, 0, 1, 2, 3, 1, 1, no es práctico. Entonces vamos a usar un ciclo for para recorrer todos los elementos en forma automática e ir imprimiendo eh, los valores. Entonces vamos a declarar un arreglo, en este caso el tipo string, y vamos a declararlo ya con la notación simplificada. Se va a llamar nombres. Avísenme si se pierden. Entonces acá pongo Sara. Acá pongo Laura. Acá pongo, a ver si me acuerdo los nombres de ustedes. Milka. Acá pongo Daniel, Rodrigo, Rodrigo, Diogo parece que está también.
Sí, profesor. Sí, está. O sea, vamos a imprimir también su nombre. Y se dan cuenta una cosa, en la declaración simplificada no es necesario indicarle la cantidad de elementos que va a tener el arreglo, porque eso lo hace automáticamente Java por la cantidad de elementos que le asignamos en la notación simplificada. O sea, si yo pongo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres, este va a ser un arreglo de 6 elementos y su índice va a ir de 0 a 5. Y se fijaron en ese detalle, ¿verdad? Bueno, y vamos a usar un ciclo for para iterar todos los elementos del arreglo e imprimirlos en forma automática. Vamos a modificar un poquito el código que nos dio el IDE como ayuda. En este caso no va a ser 10, podríamos decir, ¿verdad? Que hasta que sea menor a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedo poner acá 6 y va a funcionar. E imprimimos todos los elementos del arreglo. Le decimos arreglo. Profe, Sí, decime. y ese ahí no se puede utilizar hasta len-1. Justamente a eso quería llegar. Eso quiero que quede claro, ¿verdad? Que por qué vamos a usar después len. Acá yo así estoy haciendo tipo enduro nomás, ¿verdad? Contando acá. Pero eso pues no es práctico. Ahora que hay pocos datos, de repente sí, ¿verdad? Pero cuando hay muchos datos ya no vas a poder estar contando cuántos elementos tiene tu arreglo. Y para eso Java te proporciona funciones que puedes utilizar para hacer eso más rápidamente. Entonces le digo, acá le estoy diciendo que el arreglo string índice de lo que tenga el valor de este contador, que me imprima nombres. ¿Y qué le pongo acá? ¿Cómo le voy a indicar qué valor tiene que imprimir? ¿Qué elemento del Ese puede ser el valor i. el valor i? Exactamente. Y se va a ir incrementando eso, ¿verdad? Acá me faltó el operador más. Y vamos a probar. Y efectivamente, ¿verdad? Se fue recorriendo todo el arreglo con el contador in. Se fue accediendo a cada elemento del arreglo e imprimiendo los valores que tenemos guardados en cada elemento. Así como dijo Daniel, es mejor utilizar la función que Java nos ofrece. Esa función es len. ¿Y cómo se usa esa función? ¿Quién me ayuda a completar esa parte del código? ¿No se acuerdan? La gente no, profe. Ahí puede ser Valera y si le ponemos len-1. No, O tenemos que poner una variable fuera y después meter. no. Vos pues tenés que decirle el len de qué es lo que querés que te use ahí como tu parámetro de control. Len de nombre. Sí, exactamente.
Tenés que indicarle al programa que vos querés el largo de tal arreglo como parámetro de control para que tu ciclo for pare cuando llegue a cierto valor. Nombres, punto, y ya nos da la ayuda len. Y es necesario ponerle el -1 acá. En la medida del vector, la verdad que no hace falta. No hace falta porque usamos menor Mm. que. Entonces va a llegar acá. Esto vale 6. Esto vale 6. Si le ponemos menor o igual, sí, tenés que ponerle -1, pero no es por práctico eso, porque no hace falta ya, vas a alegrar de balde tu código. Pero si vos le decís hasta que i sea menor a nombre len, o sea, va a llegar hasta 5, va a imprimir y luego acá va a ir nuevamente, este va a valer 6 y 6 ya no es menor que 6, entonces ahí ya no entra en el bucle y termina el ciclo. Vamos a probar. Y produce exactamente el mismo resultado. Entonces no hace falta eh, el -1 ahí. La idea pues siempre optimizar el código, hacer que tu código sea lo más sencillo posible, lo más corto posible, lo más legible posible para que sea fácil de entender qué hicimos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? De mi parte, sí, profesor. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo entonces. Profe, las clases estarán grabadas. Este sí ya estoy grabando. Bueno, No sé qué pasó con la clase de arreglo de la última vez que no pude grabar. sí, porque hoy yo me conecté un poquito tarde para ver de nuevo. Sí, sí, estamos grabando y encima en Full HD. Ah, Ya no va a ser más como los videos anteriores que no se veía el código de eso. gracias, profe. Me dijeron tus compañeros que no se veía. Después, la verdad que yo alzaba el video y no volvía a mirar. Después me puse a mirar y dije, Dios mío, qué vergüenza. Así se ve bien. No, ustedes ahora ven bien. El tema era la filmación. Ahora ustedes están viendo la pantalla del Meet. Sí, sí. Pero la grabación que yo voy a alzar es la grabación de mi pantalla. Así. Y tal cual como yo veo, van a ver ustedes. El último era 144 por ahí, profe, tu grabación. Su resolución. Este seguro ya es 1080 ya. Y habrá sido, no sé, 144 fue el menor. Sí. Sí, ese Y es el menor. sí, porque no. Y 2000 y 2080 creo que es el máximo. 1080 por ahí, ojalá que sea este. Ahí lo que se ve bien. No, no, yo ya probé ya probé ya. Dale, pues. No, Pero lo otro se en veía. serio, el otro era, no se veía un huevo. Ahora un poco sí entendí. O sea, la grabación solamente va a mostrar la pantalla, pero no se va a mostrar el resto ¿cómo se dice? La interfaz de Google Meet, ¿verdad? No, ya no. Ah, ya. Sí. Ahora ustedes están viendo el Meet, la pantalla del Meet, pero yo Sí. no es eso lo que estoy grabando. Era eso lo que yo estaba grabando y era una eh, imposible ver. Sí. Más que nada por el tipo de letra del Nevin, sí, porque es muy chico también. Sí, pero este ya probé y van a ver sin.
Sin mayores inconvenientes van a ver eso. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer ahora tipo object. Y vamos a crear primero nuestra clase, ¿verdad? Porque cuando vamos a trabajar con tipo object, sí o sí tenemos que tener una clase. Eso está bien claro, ¿verdad? Voy a crear mi clase del tipo persona, que voy a guardar en el paquete domain, es donde usualmente se guardan las clases por buenas prácticas. Y acá voy a crear los atributos de mi clase persona. Hablen nomás si es que voy muy rápido o pregunten por qué estás haciendo así y no así. No hay ningún problema. Bueno, entonces voy a empezar a declarar los atributos. Tipo string, hacer nombre y vamos a hacer con apellido. Entonces, vamos a hacer un constructor. Usamos la ayuda del IDE. Quiero un constructor que me inicialice los dos atributos y los métodos. ¿Cuáles métodos? Jenny, ¿se podría ser profesor? Get y set, exactamente. Le damos encapsulate para que nos use la palabra reservada this. Entonces ya nos crea los métodos get y set para cada atributo. Para nombre, para apellido y el atributo set. Y también vamos a agregar el toString para imprimir el estado del objeto. Usamos el IDE y acá ya nos crea el método que nos va a ayudar a imprimir todos los valores de cada objeto. Con esto ya tenemos nuestra clase persona construida y ahora vamos a poder empezar a trabajar. Vamos a ver si se acuerdan cómo vamos a instanciar nuestra clase, nuestro arreglo que le vamos a llamar personas, que va a contener datos del tipo persona. A ver si me ayuda. Extendo hay que poner ahí, profe. O no, o eso No, extend es herencia. herencia. Sí. Ahora estamos, olvídense un ratito de herencia. Ahora estamos trabajando con arreglos sin usar otro concepto relacionado. El único concepto propio de la programación orientada a objetos que estamos haciendo acá es la instanciación de objetos usando clases. Entonces, yo ya creé mi clase, ya tengo mi clase creada, ya lista para usar, y ahora necesito instanciar eso, ¿verdad? Para que funcione. Y después necesito inicializar, ¿verdad? Ese no es el que se pone persona. Sí, el tipo de dato, que va a ser persona. Acá me marca un error, ¿por qué? New persona. Sí. New person. Y acá le voy a indicar qué largo va a tener mi arreglo. Por ejemplo, 3, vamos a poner para no escribir tanto.
y me da error persona. ¿Por qué me da ese error? Hay que importar el paquete. Exactamente. Muy bien. Hay que importar la clase dentro del- de nuestro código, ¿verdad? Y acá este error lo único que nos indica, o sea, este no es un error, es un warning, una advertencia. Lo único que nos está diciendo es que la variable personas nunca fue leída, o sea, nunca fue utilizada. Y ahora vamos a empezar a instanciar, vamos a empezar a inicializar los elementos de nuestro vector, de nuestro arreglo personas. Ayúdenme otra vez a hacer eso. Ni idea. Entonces, hay que poner ahí Sí. personas, 1 igual a Personas. El índice. Y new persona. Y usamos el constructor. Vamos a construir primero Daniel. ¿Tu apellido? Leiva. Leyo. ¿Por qué pongo en este orden? Porque mi clase está definida el constructor en este orden. Recibe el nombre y recibe el apellido. Lo que recibe como parámetro le asigna al atributo de la clase. Entonces ahí queda inicializado este elemento del arreglo en el índice 0 con los valores de nombre Daniel y de apellido Leiva. Vamos a instanciar uno más. Rodrigo, ¿tu apellido? Martínez, profe. Martínez. Sí. Está atento ahí, Rodrigo. Muy bien. Y ya tengo. Y el elemento 2 no voy a instanciar para ver cómo imprime. ¿Me parece? Y vamos a usar nuevamente el ciclo for para ser más rápido, ¿verdad? Porque ya saben cómo imprimir uno a uno. O quieren que haga para que se entienda. Imprimir uno a uno. Ustedes me dicen, ustedes mandan. Con el for, profe. Y con el forno. Con el for, muy bien. Vamos a hacer con el for. Usan la ayuda del IDE. Esta es la sintaxis básica. Vamos a modificar un poquito. Acá, ¿qué vamos a poner? Persona.len. Muy bien. Persona.len. Use and has for loop. Vamos a ver qué hace esta ayuda. De una manera más resumida. Pero vamos a usar esta forma nomás que nosotros entendemos. Entonces, vamos a imprimir todos los elementos del vector personas, del arreglo personas, que podemos utilizar para imprimir. Persona 1.
persona. No tiene que ser automático. Persona. ¿Por qué esto no me corrige cuando así me equivoco? Y corregirle también al profe cuando... Ya, güey. No, por ahí nos aplazamos después. No, nada, al contrario. Ahí sí que se destacan. Tengo que hacer pues todo automático. No puedo agarrar, poner 1, 2, 3. Entonces quiero persona 0. Voy a imprimir persona. Después. Que tiene Así. que ser y. Y acá es personas. Siempre los vectores tienen que llevan nombres en plural. No es obligatorio, pero es una buena práctica. Y ahí vamos a ver qué resulta. Y nos imprime usando ya automáticamente el código toString, el método toString que tenemos acá. ¿Ven? Y produce este resultado. Acá está. Persona 0 tiene los atributos nombre Daniel, apellido Leiva. Persona 1 tiene nombre Rodrigo, apellido Martínez. Y persona 2 no hemos definido, entonces imprime null, como habíamos visto en la parte teórica. Y vamos a declarar una variable más, un objeto más. En realidad vamos a declarar dos objetos más. Milka. Bobadilla es tu apellido, ¿verdad? Sí, profe. Bobadilla. Y vamos a declarar uno más. Índice 3. Y voy a poner mi nombre porque ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar acá? Profe, ahí arriba tenés que cambiar también, ¿verdad? Sí, sería una alternativa. Aumentar el largo de mi arreglo, pero lo que yo quería es que vean que da error, ¿verdad? En tiempo de ejecución. Acá no marca ningún error. Perfecto el código. Pero en tiempo de ejecución me va a marcar un error porque el índice 3 no existe. Vamos a probar. ¿Ven? También es muy importante que aprendan a leer los errores. Bueno, dice que hay una excepción. Dice que el índice número 3 está fuera de los límites para el largo 3 del arreglo que hemos declarado. Ese es el error que da. Y la solución sería lo que dice Milka. O aumentamos el arreglo o eliminamos este dato, ¿verdad? Vamos a probar ahí. Ya no tenemos error. Y esta es la manera de imprimir solamente un atributo o dos atributos de la clase. Sencillo, Daniel, ¿verdad? ¿O querías ver esto? Sí, ese estaba interesante. Sí.
es solamente, ustedes tienen que tener en cuenta de que cuando tienen el, el elemento instanciado, inicializado, y al momento de querer usar, por ejemplo, ahora para imprimir, ustedes pueden acceder a todos los atributos de la clase. Simplemente con el punto y ahí ya pueden obtener el apellido, el nombre, si tenía edad, dirección, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si queremos solamente el apellido, sencillamente le indicamos que queremos solamente el apellido. Y ahí sale ya solamente los apellidos. ¿Qué tal estamos hasta ahí? Masticando todo. ¿Están cansados? ¿Quieren tener un receso o seguimos de corrido? Seguimos, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? Pues, Bueno, hoy voy a trabajar yo nomás, no le voy a hacer trabajar a usted. Quiero mostrarle todo lo que se puede hacer con arreglos y después ya veremos qué ejercicio pueden hacer. Bueno, la vez pasada parece que hicimos un ejercicio eh, con arreglos y creo que algunos de ustedes había preguntado, ¿será que podemos guardar el nombre y la nota? O la materia, el nombre, la materia y la nota. Algo así fue, ¿verdad? Efectivamente, profe, yo te había preguntado la vez pasada. Vos me preguntaste, bueno. ¿Y cómo resolveríamos un planteamiento de esos? Por eso lo preguntaba, ¿verdad? Bueno, y con objetos no se puede hacer porque ahora tenemos ese conocimiento, podemos aplicar, creo yo. sí. Vamos a crear una clase donde vamos a ir guardando, vamos a guardar el nombre del alumno, la materia y su nota. ¿Qué les parece? Muy prometedor esa forma, ¿Qué pasó? muy prometedor. Bueno, vamos a Buena intentar. línea. Vamos a hacer. Tiene un poquito de batería. Entonces le vamos a llamar a nuestra clase materias.
Va a estar en el paquete domain y ustedes tienen ¿cuántas materias? Ahora mismo estamos teniendo 4. 4 materias. Ustedes me van a decir después las materias. Después, qué más necesitamos declarar? ¿Qué más necesitamos que tenga nuestra clase materias para poder resolver ese problema? Queremos guardar el nombre, el apellido del alumno, la materia y su nota. Así, ¿verdad? Esta es una manera poco efectiva de hacer, pero va a resolver el problema. Después vamos a ver cómo hacer esto. Como no estamos trabajando conectado a una base de datos, entonces necesariamente tenemos que hacer de esta manera. Pero el fundamento es el mismo. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Va a resolver el problema? Acá voy a guardar el nombre, el apellido, la materia y la nota. Como les digo, es una manera muy artesanal de hacer, pero va a resolver el planteamiento del compañero y va a ayudarnos a entender un poquito más también de qué son las clases. ¿Y qué eran las clases? ¿Y por qué se utilizan clases? Las clases no eran las plantillas. Son las plantillas, pero una definición más coloquial. Ese es el día de ver, profe. Profe, no Sí, sé si, sí, decime. Carlos, creo que ibas a decir algo. Te escuchamos. ¿O te arrepentiste? no, profe, perdón, estaba recordando más que hace rato dijiste clase persona y clase objeto. Entonces, tipo, según mi lógica, esas clases son para diferenciar según los temas que tengamos que hacer para Sí, programar. exactamente. Los objetos son representaciones de objetos de la propia realidad. Por eso la programación orientada a objetos fue revolucionario en el mundo de la programación. Porque con las clases eh, podemos instanciar objetos que representen exactamente a la realidad. Por ejemplo, nosotros necesitamos, como vimos ya en varios ejemplos, eh, guardar los datos de una persona. Y una persona tiene nombre, tiene apellido, tiene edad, tiene estatura, tiene dirección, tiene fecha de nacimiento, tiene correo, son todos los objetos, todos esos atributos eh, corresponden a la realidad de una persona. Si yo voy a crear una clase auto, por ejemplo, ¿qué voy a guardar en esa clase auto? O para guardar qué tengo que preparar esa clase auto.
Marca, modelo. La marca, Año. el modelo, el año, ¿cómo se Cantidad de dice? puertas, color. El color, La generación. la generación, el tipo, si es sedán, hatchback, y yo no entiendo mucho de autos, pero la cilindrada, 1.0, 1.5, el tipo de combustible, todo eso. O sea, si yo les pido crear un objeto, una clase auto, ustedes tienen que pensar en ese objeto de la realidad y guardar todos esos valores. Y esa clase auto va a tener distintos atributos, porque las clases en Java son un tipo de dato estructurado. Tenga bien en claro eso. Las clases en Java son un tipo de dato estructurado. Se denomina así porque puede contener múltiples valores de tipo de datos más simples. Es decir, podemos guardar tipo entero, tipo booleano, tipo double, tipo float, tipo string. ¿Cómo está sucediendo en esta nuestra clase de materias? Acá estamos guardando un string, un string, un string, un entero. Entonces, ahora nosotros estamos creando un nuevo tipo de dato que en Java se le llama clase, un tipo de dato estructurado. Estamos haciendo a nuestra medida, personalizando para nuestra necesidad, usando los elementos de la realidad, porque yo necesito guardar el nombre del alumno, el apellido, la materia y la nota. Y si vamos a ir más lejos, necesito guardar la carrera, el año, cuántas veces rindió, la nota parcial 1, parcial 2. Ahí me dieron una buena idea para un ejercicio. Bueno, Si se va a calcular el promedio, tiene que ser float también ahí. sí, si vas a sacar el promedio. Por ejemplo, ustedes tienen proceso, tienen puntaje por proceso, tienen parcial 1, o sea, tienen puntaje por proceso, tienen parcial, tienen... Y eso podemos hacer realmente. Me gustó ya ese ejercicio. Tienen proceso, ¿verdad? Tienen parcial, tienen trabajo de investigación, que le podemos llamar TI o TP, trabajo práctico, para que no sea tan largo. Después, ¿qué más tienen? Proceso, El parcial, final. el final, final. Asistencia si quiere complicar más. Eh, y acá no podemos usar final. ¿Por qué no podemos usar final? Un tipo de declaración también creo que es profesor, parece. Suele usarse el INT final también para algunas declaraciones. Sí, es una palabra reservada. Eso mismo. Final es una palabra reservada, entonces no puedo usar eh, para nombrar una variable. Entonces le voy a llamar examen final, para no conflictuar con Java. Para que ustedes finalmente obtengan su nota, tienen que sumar el proceso, más el parcial, más el trabajo práctico, más el examen final y obtienen un puntaje. Luego hay una escala nuevamente que de 0 a 59 es 1. De 60 a 70 es 2, si no me equivoco. 71 a 80 es 3. Así es, ¿verdad? Sí, creo que sí es la escala, profesor. Así es la escala, ¿verdad? Entonces, esto se puede alargar, pero infinitamente. Pero la idea pues es eso, poder resolver problemas que se nos presenten. Entonces, yo voy a hacer este ejercicio hasta cierta parte
y luego les voy a dejar algo como tarea. Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Ya declaré todos mis atributos. Ya tengo el nombre del alumno, el apellido, la materia, proceso, parcial, TP y examen final. ¿Qué tengo que hacer ahora para completar mi clase? El constructor, con ayuda del IDE, para inicializar todos los atributos de mi clase. Y luego los métodos get y set. Ven que todo es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y el método toString, que me va a imprimir el estado de cada objeto que instancio. Y ahí ya está. Ahora ya podemos usar. Tenemos ya nuestra clase materias. Ahora ya podemos usar. Vamos a usar acá. ¿Me están siguiendo, verdad? Sí, profe, te estoy siguiendo. Genial. Entonces, acá cómo era. Materia, materias. Es igual a new materia. Y vamos a hacer la instanciación normal, por decirlo de alguna manera. Materia, materias es igual a new. Vamos a guardar las notas de 3 alumnos. Portamos la clase. Tenía que llamarse materia, ¿no? Bueno, ¿cómo se corrige un error de este tipo? Nosotros ya hicimos todito ya, ¿verdad? Y tenemos que cambiar todo de otra. No, se puede hacer un refactor donde yo voy a decirle que voy a renombrar y se va a llamar materia. Y que me aplique los cambios, inclusive hasta en los comentarios. Y le doy refactor y él me corrige todo. Entonces ahora sí yo ya puedo usar el, ya puedo usar el objeto, ¿verdad? La clase es en singular y los arreglos siempre se declaran en plural. Ya está instanciado. Ahora ya puedo empezar a cargarle valores.
Y con la ayuda de Java puedo ver qué valores necesito ir cargando. Entonces, primero el nombre. A ver, vamos a ver si todos están atentos. Rodney. ¿Tu apellido, Rodney? Se fue Rodney. No phone. Se fue de repente. Entonces vamos a No, ver. no, Cañete, profe, perdón. Ahí está. Apreté mal. Se te fue el dedo, bro. Mal. Sí, voy a desilenciar. Bueno, Cañete. Luego, control espacio es para la ayuda de qué valores tenemos que ir enviando. La materia. Lenguaje de programación. Y después tenemos que poner el puntaje del proceso. El proceso vale creo que 13 más 30, ¿verdad? Vamos a poner que hiciste 35, por ejemplo. Tu parcial, ¿cuánto hiciste tu parcial? Rodney, ¿cuánto hiciste tu parcial? Verá que veo, profe. ¿No te acuerdas? Bueno, mientras vamos a completar el trabajo práctico. Trabajo práctico vamos a ponerle que total de puntos. ¿Cuánto es el trabajo de investigación? 22 parece que era. 22. 22. del total. Y el final, 25. Ese sí es 25. 25. ¿Y el parcial cuánto hiciste, Rodney? Vamos a poner que hiciste total de puntos, ¿no? Creo que sí. O era un punto menos. Espérame que, profe. Bueno. Y vamos a crear un ciclo for que me muestre todos los objetos que yo vaya creando. Todos los objetos que yo vaya... Sí, que vaya creando. Ciclo for. Y Sí, sí, total, profe. 10. total, qué bueno. Felicidades, Rodney. Vamos a usar el que siempre usamos. Acá era materias.len y imprimimos el alumno con ID. Poner nomás ahí que ahí está. Vamos a ver si funciona nuestro código. Y funciona. El alumno con ID 0, Rodney Cañete, en la materia en lenguaje de programación, tuvo un total de 35 en su proceso, un total de 10 en su parcial, un total de 22 en su trabajo práctico, en examen final de 25. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe.
Y el uno y el 2 salen null porque no, no le cargamos nada, ¿verdad? Entonces sale null, el valor por defecto. Y ustedes saben que con las, con los atributos de las clases también podemos hacer operaciones aritméticas. Entonces podemos también eh, hacer, por ejemplo, esto. Total de puntos de ¿Qué tendría que hacer acá? Quiero el total de puntos de Rodney. Sumar 35 más 10 más 22 más 25. Con el head ahí tenés que estirar los puntajes, así como hiciste con el nombre. Exactamente, exactamente. Y vamos a hacer algo más práctico para que sea más claro. Vamos a declarar acá una variable que se va a llamar total de puntos. Y acá vamos a sumar todas las notas de Rodney o del alumno que instanciemos, ¿verdad? No importa, el código este ya es genérico, el for ya es genérico. Acá creamos otro y él va a sumar las notas del siguiente y del siguiente y del siguiente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la suma. Y vamos a dividir esto para que sea más claro, porque si hago acá va a ser un chorizo de código, entonces vamos a hacer para que sea más claro, ¿verdad? Entonces va a ser materias punto, perdón, y punto, vamos a ir por orden, proceso más parcial más TP más... Viste que va a ser un desastre si poníamos ahí abajo. Examen final. ¿Y por qué podemos hacer esto? Este es el concepto que le estaba diciendo. Ustedes tienen que tener en cuenta que la variable que vamos a declarar para extraer los datos de nuestro arreglo, el tipo de dato de la variable donde vas a recibir los valores que vas a extraer tienen que ser el mismo. En este caso, nosotros tenemos guardado acá como entero los puntajes de proceso, parcial, trabajo práctico y final. Y cuando acá queremos usar, podemos usar también para hacer una suma, por ejemplo, porque son datos enteros, del tipo entero. Vamos a enviar el depósito de carga de tarjeta asignado del cierre de documentos. La anulación de la carga como se dice. Creo que hay. Figura todavía. Sí. Vamos a ver. Ya, espera, no. Pero no. ¿Entienden esa parte, verdad?
Esa variable va a cambiar cada vez que va entrando en el ciclo for, va cambiando entonces. Sí, va a ir cambiando. ¿Por qué va a ir cambiando? Porque depende de la i, del índice. Exactamente. ¿Todos entienden eso? Acá tengo un error de sintaxis, si me pueden ayudar. Acá tiene que ser i. Acá tiene que ser i. Y vamos a probar qué sale, ¿verdad? ¿Usted qué dice? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Milka, Tiene la pinta, profesor. tiene toda la pinta, ¿verdad? Milka, ¿vos qué decís? Tenemos que probar. ¿Qué tal estamos hasta ahí, Milka? Bien, profe. Mm, Estoy entendiendo. ¿estás entendiendo? Sí. Bueno, entendieron esta parte, ¿verdad? Que acá estamos haciendo una suma, simple suma, pero en forma dinámica. O sea, estamos extrayendo los valores del arreglo y estamos sumando. Y eso cargamos un total de puntos y finalmente imprimimos acá. Entonces, vamos a imprimir, este sería el detalle y este sería el resumen. Vamos a ver qué sale. Cruzar los dedos. A que ver. Get proceso dice que no puede llamarle a get proceso. En la línea 16. Ah, ahí sería para el segundo. Como son datos nulos, vamos a ponerle acá que va a tener un solo elemento nomás. Ahí ya no hay error. Como estamos haciendo cálculos, entonces nuestro arreglo ya tiene que tener definido de qué cantidad de elementos va a tener nuestro arreglo. Entonces tenemos que el alumno Rodney Cañete, la materia de lenguaje de programación, tiene en proceso 35, parcial 10, TP 22, examen final 25. Y si sumamos todo eso, debería darnos 22. Vamos a controlar nomás para asegurar. Entonces 35 más 10 más 22 más 25, 92. Está perfecto nuestro código. Y va a ser dinámico. Vamos a poner uno más. Milka Bobadilla. Ella va a tener 40 en proceso, 10 y rindió mejor que Rodney. Y vamos a ver si efectivamente esto es dinámico. Hacemos. Efectivamente. Acá aparece el detalle de Rodney, su resumen y su total de puntos. ¿Se entiende hasta ahí?
Sí, profesor. Y con la práctica se va a entender mejor. Sí, quiero que practiquen. Quiero que practiquen porque ahora no les voy a dar un ejercicio para hacer, para complicar esto. Pero la próxima clase sí. Quiero que entiendan bien cómo moverse, cómo ir llamando a los métodos, cómo obtener los valores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esta parte de arreglo, profesor, es nuevo. Este no habíamos dado nosotros. O sea, nosotros dimos solamente cálculo de arreglo así en vectores, pero este objeto y llamar con head y set y todas esas cosas, eso es nuevo realmente. Me alegra entonces que aprendan algo nuevo, porque eso me estaba preocupando porque como dijeron que ya dieron 3 veces arreglo, tipo ya estaban medio hartos de dar arreglo, ¿verdad? Entonces, por eso dije, ¿verdad? Que ya vamos a ir un poquito más denso entonces ya hoy para que eh, vayan aprendiendo y vayan avanzando, ¿verdad? Porque hay que avanzar, no hay que quedarse con una sola cosa nomás. Y quiero que practiquen esto, por favor. Me imagino que no pudieron seguirme en la copia del código, entonces miren el video y hagan el paso a paso, entiendan, jueguen con los números y vayan tratando de probar cosas nuevas, a ver si les sale o no. Y después quiero hacer un ejercicio. Siempre vamos a basarnos en esto, vamos a complicar un poquito más nomás. Entonces, yo lo que quiero es obtener la nota final. Entonces, eso les dejo como tarea. Es para practicar nomás. Después vamos a hacer una tarea con ese tipo de... ¿Qué les parece? Procura. Cualquier cosa, el viernes que viene, si Dios permite, vamos a preguntar si nos trancamos en algún lado. Por supuesto que sí. Traten de hacer. Todo esto que hicimos, quiero que de acuerdo a la escala de calificaciones, pongan también que la nota de Rodney es 5. La nota de Milka es 5. La nota de fulano es 2. ¿Está bien? Vamos a pensar. Muy bien. Y dejamos hasta acá la clase entonces. Fuimos de seguido. Y nos estaremos viendo el próximo fin de semana. El próximo viernes, ya pensando en el fin de semana. Nos vamos a ver el próximo viernes y feliz fin de semana para todos. Bueno, profesor. El video, profesor, va a subir hoy, entonces para poder practicar el fin de semana. Voy a tratar de alzar hoy. Ahora voy a empezar a procesar porque este software procesa primero y luego voy a alzar a YouTube. Bueno, pues Y así si para tener. procesa todo hoy, alzo hoy. Y si no, mañana de mañana, más tardar antes del mediodía ya va a estar en la plataforma. Bueno, te agradezco, profesor. Cualquier cosa escriban nomás en el grupo para hacerme recordar. Dale, nos vemos el próximo Muchas gracias, viernes. profe. Dale, gracias a Feliz viernes ustedes. y feliz fin de compa, feliz viernes y feliz fin de profe, descansa. Gracias, igualmente.